150 personas. Estos somos nosotros reunidos en el mismo horario mientras la mayoría de personas afuera se está perdiendo ignorando a Jesús. ¿Crees que hay personas que podrían estar aquí con nosotros? Aún estamos a tiempo de traer a uno más. Ok, la cosa, ahora sí. Entonces volvemos nuevamente a nuestros inicios. Salude a la persona que está a su lado. Ahora sí. Como con quien, de pronto, ¿quién no ha comido todavía? ¿Sí? ¿No han comido? ¿Quiénes ya no comen esta noche porque ya tomaron algo y ahí siguen hacia esta mañana ya? ¿Sí? ¿Ya no comen nada? Ay, sí, ticos ustedes, Dios santo. ¿Y quiénes llegan a comer arrocito, lentejita? Sí, uy, bien. ¿También? ¿Sí? Comen. ¿Y los hombres no? ¿De esta casa no llegan a comer comida pesada? ¿Ah? Ya. Amén. Sí llegan a comer. ¿Sí? Normal, si hay sudadito, arroz. Eso es sagrado, la comida es sagrada. La vida está en el comer, ¿no? Bueno, cada uno mira ahí sus dietas, sus todos. Vamos a presentarle al Señor nuestra ofrenda. Sé que de pronto pueden haber aquí personas que estén ¿Cuántos están cansaditos del viaje de hoy? Transmilenio. ¿Hoy estuvo fácil? ¿Sí? Hoy estuvo fácil, no habían trancones, manifestaciones, trancado, ¿sí? Estaba el tráfico pesado. Si tienen calor o tienen frío. ¿Cómo hace uno para poner a dos de acuerdo? Dice que si dos no se ponen de acuerdo. Esto es tremendo. Oigan, en serio, lo que dice la palabra, de verdad es la palabra de Dios, porque la palabra se ha venido cumpliendo generaciones tras generaciones y no cambia. O sea, si uno le dice a una persona algo y no se ponen de acuerdo, ¿cómo serán tantas personas que no se conocieron para escribir la Biblia, no? O sea, Dios es real. Señor y Padre amado, nosotros te vamos a dar gracias, Señor, por lo que vamos a depositar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos agradecidos, Señor amado, porque más que nada es el poder entender ese gran regalo de poderte tener a ti, Señor, como nuestro amigo, como nuestro consolador, como ese Dios que nos sustenta, que nos da fuerzas cuando creemos que ya no tenemos, el que también está con nosotros en la alegría, el que también está con nosotros en los momentos difíciles. Y poderte tener a ti, Señor, en nuestra vida, considero que es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. La parte económica es la añadidura, Señor amado, es como ese extra que hay, pero la verdad creo que tú eres realmente nuestro gozo, que por ti, Señor, es que nosotros estamos en ti, el saber que dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra quiere decir que se habla de cuidado, de protección. Él nos cubre con sus alas, Señor, y por eso te damos gracias hoy. Bendecimos estas ofrendas, Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, nuestro siempre proveedor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Dios es bueno. Estamos cerrando hoy con un tema que vimos la semana pasada y habla de que la fe tiene voz. ¿Recuerdan hace 8 días? La fe habla, la fe tiene voz. Y quiero que me coloquen nuevamente un versículo que vimos la semana pasada, que está en Marcos capítulo 11, desde el verso 22. Vamos a ver cómo la fe no es en nuestra vida una teoría. Me hacen un favor, Daniel o Edward, me colocan el televisor acá.
como para este lado, ojalá le pusiéramos ruedas. Eso. Bueno, ok, mientras ahí va sucediendo, la palabra de Dios no puede ser teoría en nuestra vida. Que nos sepamos versículos no habla, o sea, el que usted diga muchos versículos de memoria no habla de su fe. Es el creerlos en el corazón y empezarlos a practicar en los momentos difíciles. La fe no es solamente un pensamiento, la fe es un estilo de vida. ¿Y cuántos de nosotros aquí ya vamos creciendo más en fe? Ya vemos un problema, pero siento que lentamente Casa de Dios ha ido avanzando a que cuando el problema viene, hablamos los versículos y ya empezamos a creerlos. Entonces, el poder no solamente escuchar o el escuchar a alguien que dé la palabra, sino el empezar a ponerla ¿qué? Por obra en nuestra vida. Y dice la palabra, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Vamos a mirar esos versículos de ahí en adelante. Dice, les aseguro que si alguno de ustedes dice a ese problema, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice que sucederá, eso que va a obtener. O sea, usted y yo en la vida tenemos que tener claro que hace parte de nuestra vida que sea una realidad. Y creo que lo que más aqueja en este momento al mundo, en una parte es la sanidad, que es algo en lo que el Señor nos viene hablando y nos viene repitiendo, y es el poder creer que la sanidad pertenece adentro de los regalos que Dios tiene establecidos para nosotros. La raíz de la fe va ligada en cuanto a lo que nosotros creemos y a lo que hemos experimentado en nuestra vida. Y vimos hace 8 días lo que dice la palabra, que si usted quiere agradar a Dios no lo va a conseguir dudando de Él. Dice que dice la palabra en cuanto a la fe, que sin fe está bien, que sin fe es que imposible agradar a Dios. Y cuántos a veces no hemos agradado a Dios por la falta de nuestra fe, y que literal cuando uno va y le dicen otra cosa, uno le da pena con Dios porque ha dudado. Y creo que cada uno de nosotros debemos caminar en este momento en eso. La fe viene ahora, ¿por qué? La fe viene por el oír, ¿recuerdan? ¿Y por el oír qué? ¿Y cómo lo vamos a aprender? Leyendo y diciendo la palabra. Miren que tengo una frase acá muy chévere. Miren, hay cosas que sucedieron para hacerte orar. Escuche bien, hay cosas que sucedieron para hacerte orar. ¿Qué te puede llevar a una oración? Un diagnóstico, una preocupación, un posible divorcio, ¿qué más? Un empleo. Me están diciendo que van a sacar a todo el mundo y yo digo, voy a orar. Hay algo que muchas veces a mí me lleva a orar, pero y en otras ocasiones hay cosas que solo van a suceder cuando tú ores. Entonces dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas en la vida suya y en la vida mía que solamente van a suceder cuando oremos. Y si no oramos, no van a venir. Y si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, si yo me quiero convertir en una mujer o usted en un hombre de fe, tiene que leer la palabra. No es si quiere. Le va a ser necesario empezar a trabajar en reducir sus horas de TikTok, sus horas de Instagram, sus horas de redes, sus horas de muchas cosas. ¿Para qué? Para empezar a conocer de Dios cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, pero que el Señor tiene preparado para nosotros. Habrá momentos en que usted de pronto va a necesitar aislarse de sus amigos para ir a leer la palabra. ¿Y cuántos saben que eso a veces cuesta? Que no es que sea fácil, ¿cierto? Que no es que sea fácil. John David Romy, el hijo mayor de Pastor John, dice, hay algo que me sorprende de mi papá y que él admira de mi Pastor John. Y dice, es el tema cuando nosotros vamos volando, van para Estados Unidos o bueno, para donde sea. Y dicen, y generalmente son largas horas de viaje y entonces todos estamos con la luz apagada, pero hay una luz que se ve prendida y es la luz de mi papá, porque él va leyendo la Biblia. Y eso se ve reflejado ¿en qué? En su vida, en su caminar, en su fruto. Entonces, mientras otros de pronto están durmiendo, él está leyendo la palabra, ¿sí? A muchos de nosotros nos toca empezar a crear hábitos.
Recuerden lo que yo les decía, pararse uno, creo que se los dije hace 8 días, pararnos a leer la Biblia en voz alta, donde estemos en la casa, en voz alta. La fe viene por el oír, pero por el oír nuestra propia voz a veces hace mejor. Entonces leer la palabra en voz alta hace que nuestra fe vaya creyendo. Usted váyase cogiendo de pequeños grandes hábitos y va a ver cómo su vida va a empezar a ¿qué? A tener grandes resultados. ¿Cómo va a empezar a mi vida a coger también mejores resultados? Cuando voy a dejar de hacer cosas que realmente no me suman, pero que realmente van haciendo pequeños hábitos. Dicen que si yo todos los días, usted y yo sacamos todos los días 20 minutos para leer la palabra, empieza el crecimiento de adentro para afuera. Y a los 2 días usted dice, no, ya oré 2 días y todavía no pasa nada. No, espere, son semillas que en su momento van a dar ¿qué? Mucho fruto. Entonces estamos viendo que nosotros creemos en que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creemos que la fe habla con autoridad, y creo que cuando uno tiene un problema tiene que hablarle a ese problema ¿con qué? Con autoridad, creyendo que el Señor dijo en la palabra que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer ¿qué? En el nombre de Jesús. Entonces tenemos que creerlo. La fe habla con autoridad. Dice, si le dices a ese monte, si tú le dices a ese problema que se vaya, el problema se va. O sea, se va la enfermedad, se va la tristeza, o sea, se va. Dice, nuestra boca alineada con la palabra tiene mucho poder. También quiero recordarles el versículo de Proverbios 18:21, que dice que el poder que nosotros tenemos en la boca y en nuestras palabras van a dar vida o van a hablar muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Cuántos amamos aquí la palabra? Pero ojo, porque usted puede hablar demasiadas cosas malas y negativas, y ese es el fruto que nosotros vamos a comer. Entonces, si vamos a hablar vida, yo voy a hablar salud sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa. Voy a hablar de provisión, ¿sí? Ahora, desglosando cada uno de esos, traen consigo requerimientos. Si yo voy a hablar vida y yo voy a hablar salud, ¿ustedes creen que yo debo cuidar mi salud? Yo hablo vida, pero no me cuido. Entonces espere, toca alinearlo todo. Yo voy a hablar de provisión. ¿Será que si yo voy a hablar de provisión, debo gastarme todo lo que gano o debo guardar una parte y tener una vida organizada? Se va a crear aquí un buen seminario de finanzas. ¿A cuánto les gustaría tomar un buen seminario de finanzas? Todo nos va a servir y nos va a sumar. Si yo hablo vida, ¿será que yo debo hablar de mis hijos cosas buenas? Que son inteligentes, que ellos son capaces, que son obedientes, que ellos son prósperos, que son bendecidos, aunque mis ojos naturales estén viendo algo contrario. Pero recuerden que en nuestra boca hay ¿qué? Poder. Si yo voy a hablar muerte en mi vida, voy a hablar sobre mi vida que yo no puedo. No me gusta algo y por ende pues no puedo, entonces pues no voy a poder y eso voy a cosechar. Si yo voy a hablar algo negativo de mi boca, voy a hablar y a decir que yo soy una persona pobre, que yo no tengo, es que yo ando sin un peso. Y escuchaba yo que lo peor que uno le puede decir a un hijo, dentro de lo que uno va hablando con ellos, es que cuando ellos nos pidan algo, decirle no pida porque no tengo plata. No hay plata. Entonces desde pequeño les estoy enseñando a que no hay plata. Muy diferente a que yo le diga, ahora no te puedo comprar eso porque no está dentro del presupuesto de este mes. Diferente. Entonces yo tengo que aprender a hablar vida. Soy incapaz. Este matrimonio ya no da más. Con esta persona ya no puedo más. ¿Eso es muerte o es vida? Entonces vamos a tener que tener cuidado, porque la fe se habla con autoridad. Ahora, imagínense uno tener fe para lo malo, o sea, tener fe para algo malo. Hoy estaba hablando con una persona respecto a un televisor que tiene dañado. Entonces le desarmaron el televisor y no sé qué, y la persona no le quiere devolver el dinero que le dio para comprar un repuesto. Y entonces le digo yo, pero ¿por qué no va de un señor, un técnico, y que le arme el televisor? Dijo, no, ese señor viene y lo va a dejar caer y lo va a romper. Y yo dije, pero espere, todavía no ha ido el señor, no ha conseguido el señor, y ya le dijo que lo va a romper. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el televisor? Es que se va a romper. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Es preferible no hablarlo. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree que yo tengo que creer para justicia, pero que mi boca debe hablar. Mi boca confiesa palabras, ¿para qué? Para salvación. Pero yo no quiero verlo solamente como la oración de fe.
Yo creo que mi boca tiene que hablar para salvación de mi familia, para salvación de mi país, aunque veamos que el país está como que miramos para acá y miramos para allá y no sé, las manifestaciones que hacen. Hablemos de que por causa de la iglesia la misericordia sigue estando para nosotros, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de la autoridad. Hay un video que quiero que pasemos, no sé si se descargó el video. Listo. Tengo un video, ¿saben por qué me impacta? Porque yo siento que nosotros vamos a tener siempre la palabra del enemigo que está hablando a nuestra mente, ¿no? A lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros somos. Pero al otro lado, si usted lee la palabra, tiene como el dardo, la espada, y usted tiene acá algo adelante que cuando el enemigo le habla, usted tiene un versículo que se le viene a la mente, y la espada es la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene con pensamientos para hacerlo renegar a usted de su carro, cuando quiere hacerlo renegar de su familia, cuando quiere hacerlo renegar del trabajo, usted tiene un dardo. Y para mí, una palabra que me puede llenar de fe es una palabra de agradecimiento. Cuando yo agradezco lo que yo tengo, cuando yo agradezco por mi vida, cuando yo agradezco por mi cuerpo, no estoy renegando de si el pelo está feo o está bonito, si estoy gordita, si estoy flaquita, de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de mi jefe, de mi esposo. Cuando yo estoy todo el tiempo dando gracias de lo que yo tengo, creo que el enemigo lo que más quiere hacer que nosotros hagamos en nuestra vida es renegar y hablar mal todo el tiempo. En serio, hay un dicho que dice: va para el cielo y va llorando. Espere, seamos agradecidos con todo lo que nosotros tenemos. Transmilenio, pero hay un transmilenio, no estamos a pie, no estamos todo el tiempo como mirando esto. ¿Ya está el video? Listo, vamos a mirarlo porque me ha impactado para bien. Mientras tú sigues con esta chatarra, eres un fracaso. Gracias, Dios, porque este auto me lleva donde necesito y me ha servido fielmente. Mira lo que otros tienen mientras tú vives en esta caja. ¡Qué patético! Gracias, Dios, por este hogar donde mi familia está segura y hay amor. Trabajaste toda tu vida para esto. No te alcanza ni para vivir dignamente. Gracias, Dios, porque tengo techo, salud y lo necesario para seguir adelante. Mira cómo sufres con este calor. Ni para un ventilador te alcanza. ¡Qué miserable! Gracias, Dios, por la brisa que aún llega y por la sombra de este techo. ¿Ustedes creen que si pasa eso todo el día? Estamos renegando de si las gafas, de si no tengo, de todo en la vida. Y yo necesito aprender a hablar fe. Todos necesitamos aprender a hablar fe. ¿Saben? Quiero compartir en Primera de Samuel capítulo 17, no lo vayan a poner, yo lo voy a leer acá. Primera de Samuel 17, 45, y vamos a hablar de un momento en el que David se encuentra con Goliat. Entonces David le responde al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. Me impresiona, David es un muchacho de 17, 18 años y ahí no ha ganado la batalla y le está diciendo que él le va a ganar. De 17 años, ¿cuánto llevamos nosotros en el Evangelio? ¿Cuánta palabra de fe ya tenemos? Y nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que es donde nos podemos coger de mucha fe. Y le dice: el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Saben? Nosotros tenemos que saber al Dios en el que estamos creyendo. O sea, yo creo que nosotros debemos orar, y cuando yo oro tengo que creer que hay después de esa oración,
porque siempre volvemos a dudar. Entonces oramos por sanidad, por la fiebre de la persona, pero al rato le estamos dando el doble y al rato no le bajó la fiebre y no tenemos la paciencia de decir vamos a esperar más tiempo porque yo oré y yo creo que la oración del justo, la oración eficaz del justo tiene que poder, pero no lo hacemos. Y es importante que para este tiempo nosotros lo creamos. La fe vence la duda. Jesús dice, y no dudaré en su corazón. ¿En dónde es que empiezan nosotros? La mente es la que el enemigo coloca el pensamiento, luego lo bajamos al corazón y eso se ve reflejado en nuestra vida. El enemigo siempre va a susurrar, que fue lo que traía el video, ¿no? Que me pareció alusivo a la predicación. Entonces, la palabra en Números 23 dice, a ver, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice algo, usted y yo tenemos que creer a la palabra, ciegamente creer a la palabra. Dios es bueno. Muchos de nosotros sentimos que cuando el miedo viene, la duda viene a nosotros, a nuestra vida, y nos paraliza y nos inmoviliza. ¿Cuántos han sentido ese miedo en el estómago que paraliza? Si pasa, paraliza. Y le dicen a uno, es impresionante. Hace 8 días hablaba con alguien de la iglesia y me decía, es que el médico me dijo a mí que yo tenía sinusitis, pero lo más tremendo, pastora, es que yo no tengo ningún síntoma, nunca he sentido dolor aquí en la frente, nunca tengo problema en la nariz, no tengo alergia, pero el médico dijo que yo tenía sinusitis. Y entonces, ¿qué va a hacer? No, pues yo ya estoy creyendo que no tengo, o sea, tengo que empezar a creer. No, yo tengo que en ese mismo instante declarar y creer lo que el Señor dice en la palabra. Lo que pasa es que la palabra declarar se convirtió en algún tiempo en que era como, lo tomo, lo recibo y es mío. Pero realmente es un decir de palabras, pero va muy lejos de realmente lo que dice la palabra. Cuando yo creo en una promesa de Dios, tengo que creer que va alineada con lo que dice la palabra. ¿Sí me hago entender? O sea, usted no puede decir, yo estoy teniendo una relación con una persona que es casada y estoy orando para que esa persona se separe y venga para acá. O sea, la palabra tiene que ir ¿con qué? Alineado con lo que el Señor dice en la palabra. Estoy teniendo relaciones con un hombre o una mujer y relaciones sexuales y somos novios y estoy orando para que esa persona no vaya a quedar embarazada. Dios, ayúdame que no haya quedado embarazada. Espere, así no aguanta. O sea, yo tengo que ir alineado ¿a qué? A la palabra. O sea, ¿y cómo va? Y siempre lo digo, ¿cómo va usted a conocer cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la palabra. Necesitamos volvernos hacedores de la palabra, y volvernos hacedores es volvernos temerosos a la palabra y cada día caminar con una mayor excelencia. Luego hay un tercero que dice, la fe ora con la seguridad de haber recibido. Cuando yo oro, debo entender que la bendición ya, la oración que yo hice ya está contestada, pero debo caminar como dice Marcos 11:24. Crea que ya la tienen y la conseguirán. Crean que ya lo tienen. Si yo estoy trabajando, si yo soy una persona que estoy trabajando honradamente, si yo soy una persona que estoy cumpliendo dentro de mis finanzas con lo que la palabra me dice que yo debo hacer, lo que yo debo esperar son buenos resultados. ¿Es así o no es así? ¿Sí se ve o no se ve? Se ve. Entonces, cuando yo logro entender eso, voy a caminar en la fe, voy a caminar en sus promesas. La oración de fe no es, Señor, si tú quieres. Señor, yo voy a orar por esta persona a ver si tú quieres sanarla. No, es que yo creo que la sanidad está para nosotros y yo debo orar creyendo. Hay otra parte que es la que recibe, pero yo debo orar, no si el Señor puede, porque Él es un Dios omnipresente, omnipotente, puede. Él es inmutable. Él no cambia lo que ha dicho en la Biblia. En Filipenses 4, el verso 6 y 7 me está diciendo a mí algo bien importante, que yo en mis oraciones, Filipenses 4, 6, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces yo le presento la petición al Padre y luego le digo, gracias Señor. Gracias Señor. Cuando usted hace y dice el Padre Nuestro es totalmente una guía de cómo nosotros debemos orar. Y el Padre nos enseña ahí cómo yo le debo dar gracias por el pan nuestro que nos está dando todos los días. Pero a veces pensamos que el pan es solamente comida, yuca, papa. El pan es la palabra de Dios.
Y si usted todos los días está teniendo una comida, por ejemplo, hay un grupo donde personas quieren tener una vida sana, comer de una manera sana. Y está bien que usted pueda y todos los días decir voy a quitar harinas y los voy a cambiar por más fruta o más verdura o lo que sea. Pero en la vida espiritual también. Si usted está haciendo una dieta en su cuerpo día a día para nutrirse, para tener mejor, pues le cuento que en lo espiritual también. ¿Cuál puede ser la dieta para nosotros, para crecer en fe? Una dieta diaria. Y la quito, quiero quitar harinas. ¿Qué puedo quitar? Redes. ¿Sí? ¿Será que podríamos hacer un ayuno de una semana de no mirar redes? Hay unos que dicen, no, es que mi trabajo. No, o sea, si usted tiene que contestar a su jefe, si usted tiene que responder literalmente lo que tenga que ver con trabajo, pero no voy a entrar, voy a quitar y voy a desactivar por una semana, voy a quitar ¿qué? TikTok y el otro es Facebook, Instagram. Por ejemplo, Paola no está hoy acá, pero Paola lleva muchos meses que no tiene Instagram, ni tiene Facebook, ni dice, yo no puedo tener eso, porque yo empiezo a mirar y cuando me doy cuenta estoy ahí y mire, y dice, no, tomé una decisión, es sacar eso de mi vida. Usted podría hacer un ayuno, decir, quiero entrar a hacer una dieta también, una dieta espiritual, y lo que usted cree que que mira mirando redes, el tiempo que gasta mirando redes, dice, voy a coger la Biblia y la voy a leer, voy a leerla. Si yo estaba mirando tanto tiempo de Instagram, lo quiero desactivar un tiempo y ese tiempo lo voy a utilizar ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Mire, nosotros en esos pequeños detalles vamos a crecer de una manera que impresionante, o sea, impresionante. Yo el domingo pasado, tal vez hace 8 días hablaba con Eduard, ¿no? Y Eduard me decía, pastora, yo voy a empezar a ir a los servicios los miércoles. Y ya lleva 2, ¿no? Ahí van, y vamos en victoria. Entonces dice, yo voy a empezar a ir. ¿Eso qué es? Parte de dejar algo que si él viene acá hoy es porque muy seguramente ese tiempo lo tenía libre entre semana, ¿o no es así? Y se está tomando un tiempo, dijo, llegué hasta rápido, me dijo hoy hasta llegué rápido, el transporte fue bien, todo bien. ¿Qué está haciendo? Está siendo esforzado y valiente, ¿para qué? Para crecer más en fe. Y este es un tiempo en que como se ven las cosas, la iglesia necesita crecer más en qué, en fe, en palabra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los días malos y no queremos ser negativos, pero los días están siendo pesados. Estamos nosotros caminando sobre la tribulación. Ustedes saben que ya estamos en tiempos finales y estamos empezando a pisar ya. ¿Ustedes no sienten que los días están feos? Las noticias, el mundo, lo que viene. Pero hay una buena noticia para nosotros, el Señor va a guardar su iglesia. Entonces nosotros tenemos que seguir caminando como esa novia que está cuidando su vestido. La fe ora con la seguridad de haber recibido. Filipenses dice, oren con acción de gracias. O sea, no he recibido el milagro, pero yo ya estoy dando gracias. ¿Saben que Jesús oró así por Lázaro? Lea usted la historia de Lázaro y el Señor ora por la resurrección de Lázaro antes de haberlo levantado. Y ahí estamos viendo que Jesús es 100% humano. Usted ore por su vida antes de ver el milagro. Señor, yo estoy orando en este momento por mi hijo Cristian. Es centro de oración en mi vida. Y les cuento que está sucediendo algo particular y es que cuando cumplí años acá me regalaron una, ¿cómo se llama? Una Alexa. Y la Alexa, yo le digo, Alexa, coloca música en mi playlist. Y ella me pone la música. Y es impresionante algo que pasa y es que me pone mis canciones que me gustan, pero por ahí cada media hora o cada 45 minutos vuelve y manda y sale la canción de Cristian. Esperaré en ti. Y me ha venido pasando que cada vez que suena la canción de él, es como si yo sintiera que el Señor me hace esto y me dice a orar. O sea, es algo así. Entonces suenan y luego suena la canción de Cristian y yo digo, tiempo de orar por él. Entonces canto la canción un momento, luego quito la canción y empiezo a orar por él. Y estoy diciéndole, Señor, gracias porque estoy viendo a tu hijo adorarte. Gracias, Señor, porque él tiene la revelación de tu... Y arranco a orar. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar de cuando en vez y de vez en cuando por lo que usted está necesitando con acción de gracias. Hay un momento en el que usted hace una oración donde pide, yo te pido todo esto, en lo que sea,
con versículos y todo. El Señor, yo te recuerdo lo que dice tu palabra. Si hay algo que trae respuesta en nuestra vida, no es orar como yo quiero, sino es la oración escritural. Y digo, Señor, porque tú aquí dices en tu palabra, y te todo eso, Señor, y te doy gracias porque hecho está. Yo creo, en algún momento en Iglesia de Colombia, creo, no me acuerdo quién me preguntó, me dijo, pastora, ¿cómo está Cristian? Pero yo les hablo ya de un tiempo bastante largo, y yo le dije, no, esperando en Dios. Entonces llegó y me dijo al oído, esperando en Dios, no, estás ya creyéndole a Dios. Y yo me quedé así, yo dije, sí, creyendo. Dijo, esperando no, creamos lo que nosotros creemos es lo que vamos a ver. Entonces eso tiene que usted hacer cuando usted ya ha puesto la petición. De ahí en adelante no vuelva a orar por lo mismo. De ahí en adelante usted ya, ¿qué va a dar? Gracias, Señor, yo te doy gracias porque, y empieza a orar lo que usted ya ve de esa persona, lo que usted ya está viendo de su situación económica, lo que usted ya está viendo en la salud, porque es que la fe que tiene movimiento. O sea, la fe en nosotros tiene que tener ya un movimiento. La fe es con la seguridad de que nosotros ya hemos recibido. La fe agradece antes del milagro. Ahora hay otro, la fe de nosotros también es probada. Y cuando nosotros vamos a ver la fe probada, no sé si tengo el ejemplo, no es el que tengo acá, pero me viene a mí a la mente la fe de Abraham. A mí me parece impresionante Abraham con su hijo. O sea, que Dios le pide a este hombre el hijo que le dio en su vejez, el hijo que le dijo que le iba a dar y que él anhelaba ese hijo. Y ese niño ya caminaba y ese hijo ya era un adolescente. Yo me lo puedo imaginar como mi nieto Juan Pablo, que tiene 14 años y ya es un muchacho alto. Y el Señor le dice a él, vaya y haga un sacrificio. Y él le dice, listo, Señor. El sacrificio era sacrificar un cordero sin mancha, todo lo que ya sabemos. Y entonces él le dice, listo, Señor. Y mira y dice, pero no tengo la provisión. Le dice, no, es que me vas a sacrificar a Isaac, tu hijo amado, tu único hijo. Y yo digo, Señor, ahí la fe de Abraham fue probada. Y él se va con su hijo y dice la palabra que se va con él por 3 días de camino. Y él va con su hijo hablando y yo creo que cantando, y dice, ya vamos llegando al lugar donde de pronto va a haber ¿qué? Un sacrificio. Y cuando llegan al lugar y el muchacho le dice, listo, papi, vamos a tener sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y el padre empezar a amarrar a su hijo y decir, Dios proveerá. Y hasta el momento en que ya va a sacrificar a su hijo, el Señor le dice a Abraham, detente, tu fe ha sido probada. Nosotros debemos creer hasta el último instante de poder ver que la situación está muy grave. En este momento se puede hablar o se puede decir, mi pastor John estuvo hospitalizado. Mi pastor John estuvo hospitalizado. Él estuvo aquí predicando. ¿Cuánto hace que estuvo pastor John acá? 2 meses, un mes largo, como mes y medio. Y cuando él vino a predicar ya estaba algo enfermito. Y entonces cuando él termina de predicar, yo le dije, pastor John, le provoca tomar algo al final, quiere comerse algo de fruta o algo, y lo único que él me dijo a mí, me dijo, pastora, solamente quiero que me saquen rápido. O sea, él quería ya irse, y irse pues de acá del lugar, ¿no? Tengo que aclararlo. Y pastor se fue en ese momento, creo que fue a la última iglesia a la que él vino a predicar, ahí ya venía un tanto mal de su salud, duró hospitalizado, ya esta semana le dieron ya salida, pero era un diagnóstico bastante delicado en la vida de él. Pero cuando uno ve que toda su familia no está llorando, sus hijos no estaban llorando, al contrario, lo que uno encontraba en la iglesia era alabanza todo el tiempo, hubo cadena de oración todo el tiempo, estaban orando, pero los hijos fluyendo con los servicios, fluyendo con alabanza. Y uno pregunta, ¿cómo está pastor John? Bien, mejorando, excelente pastora. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a hablar no lo que estamos viendo, sino estamos hablando que el resultado que se está esperando. ¿Me hago entender? Entonces usted y yo debemos cada día crecer en lo que nosotros realmente estamos creyendo.
Cuando nosotros nos dieron el diagnóstico, siempre y se lo he dicho a Andrés, mi yerno es una persona que tiene una convicción y una fe en la palabra de sanidad. O sea, es impresionante. O sea, Andrés fluye en creer en la sanidad. Y cuando a Martín le dan un diagnóstico de una rodilla necrosada, una rodilla pues con sangre muerta, o sea, una rodilla donde Martín no puede volver a subir escalones, donde Martín no puede a la edad de 10 años volver a correr, donde no puede hacer una cantidad de cosas, pero sí hubo alguien que en ese momento y con autoridad de familia en su hogar, con Andrés y Daniela, él se paró en la palabra y el Señor le dio la palabra de los huesos secos, y él oró sanidad sobre la vida de Martín. Y frente a los diagnósticos que el enemigo quiso atacar, Martín este domingo quedó campeón después de haber sufrido una fractura de talón. Pero este domingo que pasó fue el sábado, y quedó de campeón. Pero usted y yo, y más los que somos padres, tenemos que pararnos ¿qué? En la brecha. O sea, yo tengo que pararme y creer en lo que creo. Y el enemigo vuelve y le presenta a Martín otra situación difícil en su salud. Pero sabe, la palabra dice, resistid al diablo y huirá. Y huirá. Yo estuve tal vez hace 2 años con diagnóstico de que parecía que había tiroides acá en el cuello, que había no sé qué, que había pronóstico de no sé dónde, y yo decía, no, o sea, yo no lo creo, mi trabajo no ha terminado, la tarea encomendada por el Señor no ha terminado, y usted tiene que creerlo y no estarlo confesando ni estarlo hablando, sino hablando ¿qué? Vida en Dios, vida en sus finanzas, vida en su salud, vida en su familia, vida en su matrimonio, porque Dios hace las cosas nuevas, pero la fe de nosotros es probada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, Primera de Pedro, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, ¿qué es acrisolado? Probado. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Usted y yo vamos a ser conocidos por hombres y mujeres de fe, pero no solamente cuando ya estemos en el otro lado, en la eternidad, sino que sus familias vean en ustedes que ustedes son hombres y mujeres de fe. Aunque el día haya estado difícil, aunque la noticia no haya sido la mejor, nosotros tenemos fe de lo que viene. Descansamos en Él, descansamos. Dice la palabra que puede que haya un día en que las malas noticias vienen a nuestra vida, pero nosotros descansamos en Él. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y usted tiene que saber y aprender que este es el tiempo para nosotros de verdad colocar a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas. Y colocarlo a Él es poder entender lo que dice la palabra, que el Señor está buscando en usted y en mí un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Y saben dónde se conocen los verdaderos adoradores? En los momentos críticos en la vida. Pero ¿sabe que en los momentos buenos también? Porque a veces en los buenos momentos también dejamos a Dios. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos hemos pasado por estar en momentos buenos y nos aflojamos en oración y nos relajamos? Pero también en los momentos difíciles podemos renegar. Y dice, creo que es David, y ustedes me corrigen si estoy equivocada, dice David, no me des tanto, ¿para que qué? Para que yo me olvide de ti, ni tampoco para que reniegue. O sea, Señor, enséñame a ser agradecido cuando me das mucho, pero cuando hay días que están bajos, tampoco que yo me vaya a apartar de ti. O sea, nada me podrá a mí separar del amor de Dios. O sea, nada me va a separar, no a mí de Él nunca me va a dejar, ni lo alto, ni lo profundo. Si yo caigo muy abajo, ¿ustedes creen que el Señor me saca de su lista de hijo? ¿Ustedes creen que una persona que conoce de Dios y está ahorita en lo más profundo del pecado, ustedes creen que Dios se olvidó de ese hijo, de esa hija, porque está en el fondo del pecado? No. ¿Usted cree que un hijo o una hija de Dios ahorita está en lo máximo, en un gran tiempo de provisión y se apartó del Señor porque está viajando, porque está dándose la gran vida y su padre se olvida de eso? Él nunca. Ni lo alto ni lo profundo, nada me podrá separar del amor que Él tiene por mí. ¿Saben que eso es gracia? Nosotros tenemos el apellido de Dios y Él no nos va a dejar, pero por esa gracia y ese favor
Caminemos en fe nosotros. El tiempo que nos queda en esta tierra, lo que vayamos a vivir, si es el rapto ya, si para el rapto faltan 5 años, 10 años, lo que sea. Yo quiero seguir sirviendo apasionadamente, falte el tiempo que falte acá. Si el Señor viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que me encuentre acá en la iglesia, pero si me encontró haciendo alguna clase de trabajo o algo, que mi pensamiento siempre me esté acordando que yo soy una hija de Dios y me comporte como eso a donde yo vaya, porque cada día nos vamos a encontrar gente más loca. O sea, dice que en este tiempo las personas que no conocen de Dios, a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo, y que aún hasta sus escogidos serán ¿qué? Engañados. Una cosa es ser usted escogido y otra es ser llamado. El Señor escogió a muchos, pero llamó particularmente a algunos. Usted y yo hacemos parte de los escogidos, pero de ahora los llamados. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios, porque la fe que Dios nos enseña a nosotros es esa fe que confía en Él ciegamente, como ese niño que está parado sobre una mesa y el papá le dice: tírate que yo te recibo. La fe que Jesús nos enseña es esa fe que confía en Dios, que habla con autoridad, es una fe que no duda, es una fe que ora con certeza, es una fe que se establece en la prueba. En la prueba nosotros nos establecemos y nos paramos en la palabra. El Señor nos está desafiando a no mirar más el tamaño del problema, sino a mirar el problema dentro de una cápsula que se llama fe, dentro de una cápsula que se llama Cristo. Y si yo estoy encristada y si yo estoy en Cristo, sé que estoy protegida, que estoy protegido, que estoy creyendo y que estoy esperando en Él. Dios es bueno todo el tiempo, sino que el poder de Dios en mí va a mover esa montaña que tú tienes hoy, la montaña de tu casa, la montaña de tus finanzas, la montaña de tu duda, la montaña de tu llamado, la montaña de tus incapacidades, la montaña de tu niñez, la montaña de tu machismo, la montaña del matriarcado. Y en el nombre de Jesús nos hacemos como niños en esta hora, Señor. Somos como esos niños que creemos, Señor, en ti, no importando si en nuestra vida hubo un buen padre o no lo hubo. Yo nací de nuevo y soy una nueva criatura. Por lo tanto, mi paternidad, lo que yo recibo de mi Padre, ahora viene de Dios. Y camino creyendo a sus promesas fieles, Señor. Hoy te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Esa montaña que nosotros vemos tan grande, hoy la queremos ver pequeñita, Señor. Y queremos decirte que se haga tu voluntad en la vida de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida, aquí, Señor, en este momento, como también es en el cielo, Señor. No permitas, Padre, que nosotros caigamos en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos, Señor amado. Gracias por los ángeles que tú envías a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos has dejado un manual para caminar en victoria, Señor. Nosotros, Señor amado, te damos gracias y no queremos, Señor, acabar este servicio sin antes orar, Señor, por Israel, Señor amado. Oramos por Israel porque en Israel nació el Salvador, Señor. En Israel murió el Salvador, pero también en Israel resucitó y volverá nuevamente allá. Por tanto, Señor, nosotros oramos, Señor amado, por ese país, Señor, que aunque pequeño es conocido en el mundo entero, pero será guardado, Señor, porque fue el país, fue la tierra que tú escogiste, Señor, para regalarnos y darnos tu Salvador, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, y nosotros oramos en el nombre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias, Señor. Oramos, Señor,
porque tu perfecta voluntad se está cumpliendo en nuestra vida, Señor, y porque nosotros no nos queremos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino queremos tener los ojos puestos en ti, porque tú eres lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo de Casa de Dios una iglesia, Señor, fortalecida en la palabra, Señor. Ahí caminamos nosotros, Señor, y te damos gracias por ese manual tan hermoso que es el mismo Dios hablando a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Damos gracias. Sé que hay un equipo de personas que se quedan, tienen un ensayo. Entonces, gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el día domingo. Sean todos grandemente bendecidos, familia.